¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro México vivo, ayer, hoy y más allá. Un espacio aquí para introducirnos en la geopolítica de nuestro México lindo y querido, en la geopolítica de América, de Estados Unidos y del mundo, analizando los pensadores, los historiadores, los filósofos del pensamiento y de la filosofía tradicional. Así que bienvenidos. Bueno, el día de hoy voy a hablar de Nochistlán, Zacatecas. Voy a compartirles un poco de la historia de Nochistlán en la época de la Reforma. Para ello me voy a basar pues, en el libro de Juan Miguel Zunzunegui, El mito de las tres transformaciones. Voy a utilizar este libro para mi lectura del día de hoy. Y también en este libro que voy a continuar, de Ofrenda a Nochistlán, del profesor don Pedro Rodríguez Lozano, de Nochistlán, Zacatecas. Y bueno, voy a hablarles un poco de la Reforma. Ya hemos platicado de la independencia de Nochistlán en la era de la independencia. Nochistlán, hoy voy a hablarles en la época, bueno, hemos hablado ya de la fundación de Nochistlán, de sus orígenes, hemos hablado de Diego Tenamastre, hemos hablado de la independencia. Han sido diferentes momentos. Quiero hacer una reflexión y una pregunta de esto. Fíjense bien, yo he observado durante la época del virreinato, México, más bien no México, la época virreinal, la Nueva España, no hubo guerras. Fue una época, creo yo, pues, para en ese entonces, bonita, estable, de desarrollo, porque a diferencia de los que dicen que nos conquistaron, que nos saquearon, yo no creo que hubo eso. O sea, la Nueva España fue uno de los 5 imperios más poderosos del mundo de la época. Nosotros fuimos parte de ese imperio, del virreinato, porque nosotros los mestizos fuimos los que construimos la Nueva España y el México de hoy. Entonces, durante 300 años hubo desarrollo. La mayor parte de las cosas que se hicieron en Nochistlán, Zacatecas, creo que fue en la época de la Nueva España. Vean ustedes a Nochistlán, cuando se construyeron el arte, las creaciones, la cultura, todo tuvo su origen allí. ¿Cómo podemos evaluar si fue bueno o fue malo? ¿Qué tan bueno fue la época del virreinato en Nochistlán? ¿Qué tan bueno fue la época de la independencia? Fíjense, 300 años de paz y de desarrollo y de potencia mundial. Cuando México se hace independiente y el resto de México, Nochistlán, fueron 300 años del virreinato. Ahorita de la independencia de México a la fecha, pues llevamos 250 y tantos años y han sido de desgracias, de guerras y de pobrezas en México. O sea, yo afirmo, y de acuerdo al maestro Juan Miguel Zunzunegui y a otros autores, Nochistlán, México y Zacatecas no ha sido mejor que en la época de la Nueva España. Hemos estado todo el tiempo en guerras, madreándonos entre nosotros, matándonos desde la independencia. Y lo voy a señalar, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El reino, más bien el periodo virreinal, fue excelente y maravilloso, creo yo, porque hubo paz. Como haya sido, era en otro mundo, era otra época. La Nueva España fue uno de los 5 reinos de los más importantes del mundo. Y nosotros éramos, hoy no lo somos, ¿sí? Durante 300 años del Imperio Español, pues durante 300 años el Imperio Español, su capital, lo más importante de la economía, pues fue México. Fue México. En 300 años, fíjense bien, no hubo guerra. Pónganse a pensar ustedes, hay que analizar las cosas. El empobrecimiento de México es después de la independencia. Vean todo lo que se construyó en Nochistlán, la arquitectura, los arcos, la iglesia. Hay muchas cosas que se fundaron en ese periodo. ¿Qué se hizo después? Sí hay obras, pero no son tan significantes después de la independencia. En México no se extraía oro en esa época cuando llegaron, después de la caída de Tenochtitlan, por parte de la derrota de los mexicas por parte de los tlaxcaltecas y los españoles y todas las tribus que estaban conquistadas por los mexicas. El 13 de agosto de 1521 no cayó México, fue una ciudad, fue un grupo, el último grupo que había llegado al Valle de Anáhuac
de los 1500 años o 3000 años de civilización que había en México, los últimos grupos que llegaron al Valle de México, los mexicas, y conquistaron el resto de las tribus, estaban muy inconformes. Entonces, después de allí, o sea, en ese entonces no se extraía oro. El oro se empezó, o sea, no quiero mencionar ya porque ya lo hemos mencionado. Entonces, lo que quiero mencionar es que no se extraía el oro por los que argumentan que los españoles se llevaron el oro. Nos quitaron el oro, se llevaron, ¿qué se llevaron si no se extraía oro? ¿Sí? Entonces, a partir de cuando ellos llegan, empiezan a sacar el oro. México no extraía oro. Se hizo a partir, pues, de la llegada de los españoles que se empezó a generar la riqueza. O sea, fue cuando se empezó. México, los indígenas vivían en la era de piedra. Estaban en la era de piedra. Estábamos muy atrasados. No había desarrollo. A partir de la llegada de los españoles, trajeron el metal. Por ejemplo, una de las grandes revoluciones y de los grandes cambios que se dieron en la Nueva España fue la siembra. Pues se sembraban los indígenas, sembraban con una coa. Había que sembrar con el arado, con el metal. Y pues ese fue un gran desarrollo, un desarrollo para la Nueva España, imagínense. Entonces, a partir de la independencia hemos vivido 150 años de guerra, por donde quiero llegar a la reforma de Nochitlán, que fue una guerra, fue un desastre, un despapalle allí nada más. ¿Sí? 150 años de guerra. México hoy es un país pobre, en decadencia. No me digan otra cosa, con que digan lo que quieran decir. Es un país en decadencia. Fíjense bien, bueno, se los voy a mencionar. De 1810 a 1821, ¿qué hubo? Fue la guerra de secesión donde se destruyó el país. La guerra supuestamente de la independencia. No fuimos mejores que durante la Nueva España. Allí empezó el despapalle. De 1810 a 1821, hablándonos en la torre, matándonos. ¿Cuántos millones de gente no se murieron ahí? Unos peleándose unos con otros. ¿Sí? Luego de 1821 a 1824 vienen 3 años peleándonos por si somos imperio, si somos república. Pleitos allí. ¿Sí? Luego ya, a partir de 1824 a 1835, ¿qué viene? 11 años peleándonos. Si somos federalistas o si somos centralistas, ¿verdad? Como dicen ahora, o somos chairos o somos ¿qué? Les dicen chairos o fifes, no sé cómo les llaman ahora. Pero el chiste es estarnos peleando, ¿sí? En medio de todo este despapalle, peleándonos, pues los gringos aprovecharon y nos robaron Texas. No nos hagamos. Poblaron esa región ellos y se lo llevaron. Entonces ahora nos peleamos con los gringos. Pero primero nos peleamos con los franceses, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, viendo el despapalle que había en México, pues intenta Francia intervenir en el año de 1839. Pues era un despapalle. Y eso fue después de la independencia, ¿sí? Luego nos peleamos con los gringos, aprovechando pues que nos estábamos peleando, ¿verdad? Entonces intervino Estados Unidos, pues. Viene la intervención norteamericana, a veces nos arrebataron pues básicamente el poder, nos quitan muchas cosas. Los norteamericanos, los gringos acaban nos acabaron. Se llevaron más de la mitad del territorio, se trajeron esta parte que donde estoy hablando aquí, California, pues se lo trajeron. Esto fue no de México, fue de la Nueva España, porque no, ¿qué era de México? De la Nueva España, esto era de la Nueva España, ¿sí? Claro, solo pasó por México por 20 años, mucha gente ni cuenta se dio. Entonces aquí terminó la guerra de 1848 con los norteamericanos y nos estuvimos nosotros fregando después de 1848 a 1855. Seguimos todavía peleándonos. Entonces luego vienen las leyes de Benito Juárez, ¿verdad? Las leyes liberales, que es a donde que vamos a llegar aquí en la historia de Nochitlán, de la reforma de Juárez, y nos empezamos a pelear también, si somos liberales o si somos conservadores. 1857 Benito Juárez llega al poder y nos dio, Benito Juárez 15 años estuvo en el poder, y de esos 15, 10 estuvo en guerra, Benito Juárez. Y luego conflictos como con el de Francia, vuelven a intervenir los franceses, que es la parte fundamental de lo que voy a hablarles en Nochitlán.
el hecho de la reforma en Nochistlán básicamente fue la intervención francesa. Francia interviene, terminamos peleando en los últimos años, Benito Juárez y los liberales. O sea, cuando termina la guerra con los franceses, seguimos la guerra con los liberales y los conservadores por el poder. ¿Ya? Y yo creo que no ha habido nunca paz. Hubo paz hasta 1876, cuando llega don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz puso paz y lo ponemos en la historia como el más malo. Llega don Porfirio y a partir calma las cosas por 30 años. Y en 1910, que se va don Porfirio de 1876 a 1910, se va don Porfirio Díaz y viene supuestamente otra vez la revolución y la guerra civil. A partir de ahí dice, no, la revolución, ¿qué nos trajo? Nada bueno. Puras broncas, la revolución es una guerra civil y a partir de ahí no dejamos de estar en guerra entre nosotros hasta hoy, hasta el día de hoy. Somos pobres, pero somos pobres porque España, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Estamos porque España nos saqueó, nos conquistó, porque Hernán Cortés se llevó el oro, porque Salinas de Gortari fue un ratero, porque Vicente Fox fue un mentiroso. Y luego, ¿qué más? Somos pobres porque los prianistas eran corruptos. Bueno, tantas excusas tenemos, ¿verdad? Entonces, nos guste o no, creo que la mejor época que ha vivido estas tierras ha sido durante el virreinato, aunque no les guste. Esa es mi propia idea, ¿verdad? Es mi opinión. Fue lo mejor, hubo paz, hubo desarrollo, fuimos una de las 5 potencias mejores a nivel mundial, ¿verdad? La Nueva España fue un imperio y su capital fue México, porque ahí estaba la economía. La riqueza no se la llevaron, aquí se desarrollaron líneas el Camino de la Plata, le llamaban, de México a Nuevo México. No había cuestiones navales como, por ejemplo, bueno, si lo comparamos con los ingleses sí conquistaron aquí esta parte de América. Ellos llegaron y toda la riqueza se la llevaban a Inglaterra. Ellos sí se llevaban todo y llegaron y aparecieron con los indígenas. En el caso de México, de la Nueva España, no. Se fundó una nueva civilización. Se hizo una nueva civilización que fuimos los mestizos, nos mezclamos con los españoles. Los ingleses no se mezclaban con los indígenas, les dieron cuello, los mataban y órale, vámonos, y te llamabas. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y digo, bueno, pues 300 años de desarrollo de la Nueva España. No lo llamo conquista porque no fue conquista, fue el nacimiento, la creación de una potencia, de un país poderoso, la Nueva España, le digo con respeto, teníamos respeto mundial y todo lo que se hizo, y hablando específicamente de Nochistlán, se hicieron muchas cosas en esa época. Ahí se nombró Nochistlán, se le dio forma, se le dio vida, ¿verdad? Entonces voy a compartir algunas ideas de la reforma para ubicarnos en el periodo, para llegar a lo que fue lo que ocurrió en Nochistlán. Pues, la llamada guerra de reforma, de acuerdo a don Juan Miguel Zúñiga, en el mito de las 3 transformaciones, desde el cual voy a hablarles un poco de ubicarnos en la época de la reforma, enfrentó a 2 bandos de mexicanos, liberales y conservadores. Ya le había comentado yo un poco, entre 1858 y 1871. Voy a referir a ese periodo específicamente en Nochistlán. Esas son las 2 fechas de guerra, pero el enfrentamiento entre estos 2 bandos venía desde antes y se prolongó por mucho después, y de hecho no ha terminado. O sea, ustedes vean los enfrentamientos que evitan, que si son fifis, si son, ¿qué? No sé qué se hablan, que si eres de izquierda, que si eres de derecha, puras izquierdistas trasnochados, transvestis, o yo no sé cómo se llamarles, pero están completamente fuera de la realidad. Pobre de nuestra gente, ¿cómo la hacen? Es triste nuestro México. El proceso de independencia, fíjese, el proceso de independencia, dice el maestro Juan Miguel Zúñiga, de independencia tiene varios rostros. El de la reforma, uno que tiene varios protagonistas, que ha sido reducido por nuestra narrativa histórica a un solo rostro de piedra, el de Benito Juárez. Ahí nos recargan con eso y ya. Juárez es todo lo que dicen de él, todo lo bueno y todo lo malo, mejor dicho, sus luces y sombras, sus errores y aciertos. Era líder del bando liberal, y dado que los liberales ganaron la guerra, se ha construido esta narrativa en la que todos los conservadores son malos, ¿verdad? Son los que perdieron. Juárez fue quizá un gran patriota. Su contraparte en este conflicto, Miguel Miramón, también lo fue. Solo tenían distintas visiones de la patria y de lo que era bueno. Para ello, ninguno de los dos sabía escuchar y dialogar. Dice el maestro Miguel Zúñiga. Y bueno,
También de todo lo demás, el dictador que gobernó 15 años sin ganar una sola elección, que Benito Juárez nunca ganó elecciones, popular y por encima de la constitución que él mismo impuso, el hombre necio y obstinado, incapaz de reconsiderar, el radical dispuesto a ir a la guerra antes que ceder, el político astuto que se alió con los estadounidenses para poder triunfar, el que negoció el tratado de McCain Ocampo, en el que cede el territorio nacional a los gringos a cambio de su apoyo, el sanguinario que pasó la noche junto al cadáver de Maximiliano y el indolente que fue incapaz de perdonarlo. Nos dice el autor, don Maestro Miguel Zuzziniegui, en su libro. Ese gran estadista que supo jugar sus cartas y comprender los tiempos, el hombre que se obsesionó con el poder, el defensor de la República y del indio rencoroso, es el ideólogo comprometido en lo político necio, el impulsor de una democracia que nunca respetó y el promotor de una gran constitución que no siguió, es el hombre que puso en su lugar a la iglesia y también el que destruyó las comunidades indígenas, ¿sí? Enteras. Es un ser humano y un hombre de su tiempo. Pues, ¿ya? Él fue el que destruyó más a los indígenas, ni los españoles lo hicieron. Aquí fue donde más se los llevó por delante. Pues dicen que para que la cuña atore, que ha de ser del mismo palo, ¿verdad? Al mismo pasa con Miguel Miramón, el niño héroe que defendió a Chapultepec, a los estadounidenses y también en el último defensor de Maximiliano, el patriota que amaba a México y también el conservador radicalmente incapaz de ceder a sus posturas religiosas. Maximiliano es el emperador impuesto por Napoleón III, ¿verdad? Y también el hombre que cambió la Austria por México y se comprometió con el que asumió que es su nuevo país, Díaz, y es el dictador de 30 años y también el que derrotó al imperio de Maximiliano y encauzó a México en el camino del progreso. Es el momento de saltar a la historia de blanco y negro, ¿verdad? Bueno, también otras cosas que aquí tras la derrota de México ante Estados Unidos, Santa Anna huyó del país en 1848, poco de antecedentes para ver lo que está con la reforma, y se exilió en Colombia, y aunque eso parecía el final de la carrera política de don Antonio, pues era más del tipo del político que llegó a quedarse. En 1853, un grupo de conservadores lo trajo de regreso, fue cuando se hizo llamar Altésima Serenísima y se estableció en la calidad de dictador vitalicio. ¿Sí? Justo le duró unos años, fue su gobierno más largo, más caótico y más opulento, en el que tuvo que cobrar impuestos por pasear perros, por poseer perros o tener ventanas para poder cubrir los gastos. En 1854, un grupo de liberales liderados por Ignacio Comonfort con el respaldo militar de Juan Álvarez y el último insurgente con vida, decidió desconocer a Santa Anna a través del plan de Ayutla, que proponía derrocar al dictador, formar un nuevo gobierno y convocar a elecciones, crear un congreso liberal y formar una nueva constitución que diera orden democrático y republicano al país, ¿no? Y nos lo escribe el maestro Miguel Zuzziniegui, sí. Entonces Juan Álvarez tomó Acapulco y avanzó sin problemas hasta la Cuernavaca. Cuando las tropas rebeldes tan cerca de la capital, viendo que no había forma de derrotarlo, Santa Anna salió huyendo el 13 de agosto de 1855. Anotamos esto porque es parte también de la guerra de reforma, ¿verdad? Y para ubicarnos ese periodo en Nochistán, ¿qué estaba pasando a nivel nacional? Por eso repercutió en México. Y dejó la presidencia ahora en su última vez a las tropas de Álvarez, a las que ya había sumado Benito Juárez. Llegó desde la Nueva Orleans vía Panamá. No había llegado a la Ciudad de México, en donde se formó un gobierno provisional al mando de Martín Carrera. Bueno, Carrera era un hombre moderado que intentó evitar mayores conflictos y llamar a la negociación a liberales y conservadores, porque estaban los conflictos por el bien de la patria. Pero en un país de radicales, los moderados con traidores, y el llamado fue desechado. Martín Carrera renunció decepcionado el 12 de septiembre y el comandante militar de la Ciudad de México, Rómulo Díaz de la Vega, se sentó en la silla presidencial desde ese día hasta el 4 de octubre, cuando Juan Álvarez declaró presidente en Cuernavaca, lo notificó y marcharía sobre la ciudad. Díaz de la Vega pues renunció, ¿verdad? Entonces Álvarez gobernó del 4 de octubre al 11 de diciembre de 1855, pues muy poquito, ¿verdad? Ocampo, Benito Juárez e Ignacio Comonfort
renunció a su Congreso Liberal para redactar una nueva constitución y renunció a la presidencia que dejó a manos del ministro de Guerra, Ignacio Comonfort. Una verdadera revolución marcó el fin de una era marcada por Santana, por la Iglesia, por un México que apenas aprendía a ser independiente. Pues como les hemos comentado al principio, puros problemas. Lamentablemente, la imposición de un proyecto modernista y liberal se enfrentó a muchos obstáculos, no solo la Iglesia, los conservadores o los aristócratas. Quien más se opuso a la modernización, la industrialización, la igualdad, la supresión de los fueros y de todo el avance de la representación del proyecto liberal fue el propio pueblo, ¿verdad? Salió a las calles el grito, la religión y fueros, pueblo mexicano anclado en su pasado colonial. Así es esto de la repetición de patrones. Y bueno, es lógico, México independiente fue gobernado al principio por hombres que nacieron, que se nacieron y crearon en la Nueva España, como les comentaba, y eso era la estructura elemental de la que conocían. O sea, 300 años, imagínense. Entonces, pues no tenían ideas nuevas. El relevo generacional y la llegada de los liberales y moderados se dio cuando el poder fue quedando en manos de personas que crearon en México libre, como Benito Juárez, nacido en 1806, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort, 1812, Melchor Ocampo, 1814, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias en 1823. Pues entonces la independencia no tuvo nada de libertad liberal. La independencia no tuvo nada de liberal y más fue llevado a cabo por las élites. O sea, la independencia de México, que realmente no fue independencia, fue llevada por las élites conservadoras del Partido Liberal Mexicano. Entonces, bueno, las élites conservadoras, como decía la élite, la independencia de México. Realmente siguió el pueblo igual, porque lo único que hicieron es no pagar impuestos o tributos impuestos a España. Entonces se independizaron, pero siguieron los mismos que estaban en México gobernando, siguieron los mismos, el pueblo siguió igual, y nada más que ahora ya ellos se quedaban con el dinero, ya no lo mandaban a España. Ahora, el Partido Liberal Mexicano sí fue inspirado por las revoluciones estadounidenses y francesas. El Partido Liberal Mexicano sí fue inspirado por eso. Los liberales mexicanos del siglo XIX buscaban reemplazar al antiguo régimen que aún estaba basado en las ideas monárquicas y virreinales, ¿verdad? Porque pues eso no había cambiado, o sea, lo que dejó la Nueva España. Entonces, Ignacio Comonfort, autor del intelectual de la Revolución de Ayutla, asumió como presidente interino el 11 de diciembre de 1855. Fue bajo su mandato que se redactó y promulgó la Constitución Liberal en febrero de 1857. Con ese marco constitucional se convocó a elecciones para el periodo que comenzara el 1 de diciembre de ese año. Comonfort ganó la elección presidencial y Benito Juárez fue electo presidente de la Suprema Corte. Se convertirían en los dos hombres más importantes del país a partir de este. Entonces, para referirnos llegando a lo que es de Nochistlán. La Iglesia, la aristocracia y una buena parte de la política desconocieron la Constitución y desde el principio la Iglesia de hecho invitó al pueblo a desobedecerla y declaró excomulgado al que la aceptara. Fue así como la Iglesia y la aristocracia comenzaron a gestar una nueva guerra mexicana entre los mexicanos. Como les digo, no paran las guerras. La nueva Constitución quizás era buena, quizás no, tal vez era radical, tal vez no lo era. Y bueno, pues ahí estaba el problema, ¿no? Pero claro que toma el poder en una revolución hace para negociar las revoluciones. Bueno, quien toma el poder en una revolución, pues lo hace para hacer negociar en las revoluciones. En las revoluciones, pues se impone. La situación fue compleja y el estilo mexicano lleno de traiciones. Félix María Zuluaga había dicho a Comonfort que tenía tropas dispuestas a dar el golpe de Estado contra la Constitución, pero no contra él como presidente. Lo prometió que si él mismo como presidente desconocía la Constitución y convocaba a redactar una nueva, lo respaldaría en el poder. Y bueno, pues imaginen muchos desacuerdos. Don Ignacio trató primero de convencer a Juárez de aceptar la situación, de negociar con los conservadores y elaboró una nueva constitución con la que ellos estuvieran de acuerdo. Bueno, a partir de ese momento hay una presidencia. Los políticos y gobernadores locales de la Constitución asumen que la presidencia de Benito Juárez, mientras que los conservadores reconocerían a Zuluaga, quien fue presidente a lo largo de 1858. Y después, tras una serie de conflictos y situaciones, el propio bando conservador fue sustituido por Miguel Miramón,
presidente para los conservadores de febrero de 1859 a agosto de 1860. Entonces, el conjunto de leyes que se declaraban, por ejemplo, la abolición de fueros, un registro civil en manos de los estados, que será la que lleve el control de los nacimientos, de funciones, y que hasta entonces era tratado por la iglesia. Bueno, entonces el 13 de marzo de 1858 estuvo a punto de ser fusilado un juicio de por medio por un grupo de soldados que lo atrapó. Es cuando, o sea, estamos hablando aquí de sí, que a don Guillermo, sí, los soldados que atrapó, es cuando cuenta que Guillermo Prieto se interpuso ante ellos y Juárez les dijo, o sea, cuando atraparon a Benito Juárez, se lo iban a justiciar. Señores, los valientes no asesinan. Don Benito Juárez logró escapar y llegar al puerto de Manzanillo, donde cometió un gran error. El 11 de abril salió de Manzanillo hacia Panamá, para de allí seguir a La Habana y luego a Nueva Orleans, donde pidió, o sea, en Estados Unidos, donde apoyó a Estados Unidos y embarcarse a Veracruz, a donde llegó el 4 de mayo de 1850, ya con el apoyo de los Estados Unidos. El error, en un sentido, Juárez se amparaba en la Constitución, que efectivamente le otorgaba la presidencia a él en su calidad de presidente de la Corte. Una vez que el presidente Comonfort renunció, Benito Juárez tenía la razón legal y constitucional de decir presidente de México. Pero la misma Constitución también decía que si el presidente salía del país sin permiso del Congreso, perdía ese momento de investidura. Eso fue lo que hizo Juárez en Manzanillo, dejar el territorio nacional y perder su investidura. Evidentemente no es que tuviera opción, ¿verdad? Bueno, a partir del 4 de agosto de 1858, Juárez quedó instalado en Veracruz, donde estaba seguro y de ser necesario tenía una vía marítima de escape. La guerra seguía y el dinero religioso hacía que los conservadores que contaban con los militares de guerra fuera ganando guerra. Pero todo cambió el 6 de abril de 1859, cuando Juárez obtuvo el reconocimiento de los Estados Unidos, y ya saben por qué, pues él fue movido por los Estados Unidos. Desde entonces, cuando decimos que somos independientes, pues en realidad no lo somos. En ese momento, Miguel Miramón, nuevo presidente conservador, en sustitución de Zuluaga, supo de su guerra, que ya no era contra los liberales mexicanos, sino contra los Estados Unidos, porque ya estaba Estados Unidos allí metido. Una guerra imposible de ganar. Tan seguro estaba de Juárez de su futura victoria, que en junio de 1859 promulgó las leyes de reforma que comenzaron a aplicarse en Veracruz y otros estados que reconocían al gobierno. Ahí está, fíjese bien. Pero ¿por qué estaba Juárez tan segura de la victoria? No hay que olvidar que antes Veracruz pasó por Estados Unidos. Fue ahí donde nació el apoyo a aquel gobierno, para lo cual se redactó el famoso y simple callado Tratado Mackay-Ocampo, en el que el gobierno de Juárez cedía soberanía, territorio nacional a Estados Unidos. ¿Sí? El acuerdo fue firmado en William McKean como embajador de Estados Unidos entre el gobierno de Juárez, al que reconocían como legítimo. Melchor Ocampo, representante de México, fue ratificado por el Congreso mexicano que Juárez tenía instalado en Veracruz, y afortunadamente para la figura histórica de Juárez, no fue ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. O sea, estaba en ese entonces la guerra de secesión en Estados Unidos por los problemas que ellos tenían. No se llevaron más territorio mexicano, si no olvídense. Entonces, el Tratado de Mackay-Ocampo concedía a Estados Unidos 3 derechos de paso a perpetuidad por territorio nacional: de Guaymas a Nogales, de Tamaulipas a Mazatlán y el istmo de Tehuantepec. Para muchos liberales, el acuerdo significaba el inicio del protectorado sobre México, lo cual no veían como algo peyorativo, sino como el comienzo de una era del progreso. Bueno, ahí quedó. Benito Juárez tuvo suerte, quizás era un gran visionario político, porque Estados Unidos comenzó su guerra civil. Lo que les decía, estaba la guerra civil en Estados Unidos. El tratado no fue ratificado por aquel gobierno y por lo tanto no entró en vigor. Se salvó México. También es importante decir que el Estados Unidos del siglo XIX era muy diferente al de hoy, y que en efecto Juárez veía a ese país como símbolo de progreso. Pero estamos hablando de que entonces pues es muy diferente ahora. La vida son otras las cosas las que se manejan en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces,
Aquí venimos ya acercándonos a lo que es en diciembre de 1860, Jesús González Ortega derrotó a Miguel Miramón y entró en triunfante en la Ciudad de México, y el 1 de enero de 1861 marcó el 25,000, más bien al mando de 25,000 hombres, preparó la ciudad para el regreso a Juárez, quien arribó el día 11. Pues en general se tomó esta fecha como el fin de la Guerra Reforma, pero en realidad fue solo un periodo de relativo descanso, ya que las guerrillas conservadoras y liberales siguieron enfrentándose a lo largo del 1861 para 1862. Los conservadores atacaban de nuevo el apoyo de tropas francesas, en un momento en el que, pues, en un momento en que Estados Unidos, al estar en guerra civil, no podía ayudar a México. O sea, México le hizo frente a Francia y derrotó a los franceses. Por eso, fíjense, aquí en Estados Unidos, el 5 de mayo de cada año, Estados Unidos festeja mucho el 5 de mayo. Es bien importante porque reconoce a los mexicanos. Él les reconoce porque México derrotó a los franceses cuando Estados Unidos tenía problemas con Francia. Pues Estados Unidos ayudó, más bien México ayudó a derrotar a los franceses, que eran enemigos de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos tenía problemas, México lo hizo. Entonces ese es un gran favor, que México, pues la verdad, no supo aprovechar esas cosas. La Guerra de Reforma como tal fue en enero de 1858 a enero de 1861, desde que Juárez tiene que huir de la capital hasta que lo regresa con un gobierno reconocido por los Estados Unidos. Pero desde 1859 había una delegación de políticos conservadores buscando apoyo europeo para establecer una monarquía en México. Como en ese entonces los hombres más poderosos de Europa era el emperador francés Napoleón III, fue con él con quien se aceptaron, fue él quien propuso como candidato a Maximiliano de Habsburgo, el archiduque de Austria, para que viniera a gobernar México. Entonces el castillo, y bueno, pues hay muchas cosas allí que ya no voy a compartirles, pero de hecho, pues aquí en la Reforma, pues más bien de los franceses, que es lo que pasa en Nochistlán, los franceses avanzaron rumbo a la Ciudad de México, se vienen, ¿verdad? Y una vez que Más Juárez tuvo que salir de su gobierno en la capital, viajar hacia el norte hasta que terminó replegado en el Paso del Norte, hoy Ciudad de Juárez, con los franceses ocupados la capital y las principales ciudades. Juárez, en la frontera, es que llegó Maximiliano. Entonces aquí los conservadores debieron darse cuenta de que el principio de Maximiliano no era la persona más adecuada para sus planes, ya que no era nada conservador, sino bastante liberal, lo que se notó desde que se solicitó que fuera voluntad del pueblo mexicano ser gobernados por él. O sea que Maximiliano vio con mucha admiración las ideas de don Benito Juárez. De hecho, no era conservador, era un liberal, aunque pues, Benito Juárez lo fusiló, ¿verdad? Entonces, aquí, quien derrota a los franceses va a ser básicamente Porfirio Díaz en el año de 1867. Porfirio Díaz entra en la Ciudad de México. Bueno, el 5 de mayo de 1862 los derrotan en Puebla, pero eso no es la derrota total de los franceses, fue una derrota nada más. Ahí fue realmente Porfirio Díaz quien los derrotó definitivamente a los franceses en el año de 1867. Don Porfirio Díaz entró a la Ciudad de México, a Juárez en medio de una crisis política entre los propios liberales. Juárez llevaba 10 años en el poder y no quería dejarlo. Había tomado la de presidencia en calidad de tirano de 1857 y tendría que haberla dejado, fíjense bien, en 1861, pero él siguió. En aquel año argumentó que no había gobernabilidad a causa de la guerra y que se quedó por otro periodo que debía terminar en 1865, cuando estaba replegado en el Paso del Norte, y decidió prorrogar su mandato por 10 años más hasta 1867. Ya en 1877 algunos ofrecían en el poder Díaz y le pidieron no entregar la capital. Hubo una elección en 3,000 electores y Juárez fue nombrado presidente para un periodo hasta 1871, que comienza la etapa conocida como la República Restaurada, ¿verdad? Entonces, es aquí como describe el maestro Juan Miguel Zúñiga una parte de lo que viene a ser la guerra de reforma, ¿verdad? Para inducirnos en lo que el profesor, el maestro
Pedro Rodríguez Lozano escribe en su libro Ofrenda a Nochistlán esta parte que tiene que ver con la reforma, pero realmente no es la reforma en Nochistlán, como les digo. Estos periodos ya había comentado de puras guerras y puros enfrentamientos entre los mismos mexicanos. Aquí hay una fecha importante que voy a mencionar que escribe el maestro Pedro Rodríguez en su libro Ofrenda a Nochistlán. Él describe, por ejemplo, hay una fecha importante aquí, es el 13 de mayo de 1864. ¿Qué ocurrió en Nochistlán ese día? 13 de mayo de 1864. Bueno, fíjense, el 13 de mayo de 1864 nos comenta el profe Pedro Rodríguez, tuvo lugar el hecho de armas de honda significación para la historia de este pueblo, de Nochistlán. Sus defensores, no obstante andar francos y según decir de los más viejos, bañándose en el río de las Tuzas, presentaron el crecido patriotismo en una epopeya que dejó momentos de angustia y desolación con el recuerdo de todo el que vivió aquella tarde de angustia. Se repetiría durante décadas de padres a hijos. El hecho de armas lo describe con mayores detalles el señor don Juan Álvarez de su ofrenda de gratitud que escribió en el año de 1908, el erigirse el monumento de los héroes al 64, del que hemos tomado los siguientes párrafos. Fíjense bien lo que dice. Sigilosamente destaca la Guadalajara, según las versiones más verosímiles, un contingente de tropas de los tres armas de 3,000 franceses. Llegaron a Nochistlán, fíjense bien, 3,000 franceses, y hace unírseles a ellas 800 traidores al mando a Regamijo Tobar y subordinado del jefe de francés, conde de Poitiers, que asalta esa plaza entre 12:30 y 1 de la tarde del 13 de mayo de ese año, y después de duro combate en las 5:30 de la tarde, de las ocho fortines que circundaban el perímetro fortificado y de los que 3 carecían por completo de resguardo y de los 4 otros 5 sostenidos por reducido número de defensores, 2 de ellos son atacados por 2 gruesas columnas de infantería francesa con más de 1,000 plazas cada una, ¿verdad? Penetrando en la plaza de ambos batallones, donde se reunían a momentos después de la caballería, se detienen alrededor del templo que condenó al incomparable, defendiendo aquella altura al reducido número de 32 mexicanos que despiden fuego y arrojan plomo. O sea, 32 personas se subieron allá a la torre de la iglesia del templo San Francisco arriba. Pues nada, y abajo más de 2,000 franceses que impacientes pugnaban por escalar por el caracol aquel alto sitio donde un solo hombre, Leocadio González, detenía casi media hora el impulso de los aguerridos cazadores. ¿Se imaginan? Eran 32 contra 2,000. O sea, ya hablamos de cómo pues llegan los franceses, ¿verdad? A México, cómo pues fueron derrotados, por ejemplo, el 5 de mayo de 1862, pero esa fue una sola derrota. Aquí estamos hablando de 1864, o sea, fue hasta 1867 que Porfirio Díaz los derrota definitivamente, pero pues había problemas en todo México. Y bueno, pues aquí en Nochistlán es un hecho que se describe para la historia. Es muy importante, quizás las generaciones nuevas pues no sepan ya ni qué ni lo entiendan, pero es importante conocer nuestra historia. La sangre del gallo chorrea por los peldaños de la espiral y sonante halla su salida en la puerta baja de aquella escalera por donde, arrastrando los franceses a sus compañeros muertos, los llevan a ocultarse a un osorio que existe próximo a aquel lugar. Fíjense cómo se escribe. Sobre las bóvedas del templo, al ir que allí se trataba, sucumbaban 23 y otros 9, o sea, estaban ya 23 muertos. Y otros 9 saltan sobre los pilares de la escapala de la iglesia. En tanto, el terrible González, batido por hileras de franceses y resistiendo hasta el extremo, cae el último hacia la esquina oriente del templo y desde donde fue arrojado con el despacho por los soldados napoleónicos. ¿Se fijan? Como 50 presidiarios inertes que no tomaron participación en la batalla y que llenos de andrajos estaban recluidos en el cubo del campanario de la torre de la salida del caracol, subiendo allí el feroz Poitiers a vista de aquel cuadro,
pero de harapientos arde su corazón en llamas de venganza, y infame jefe ordena a su clarín dar toque de, de, de güello, y los guardias de franceses allí apostados pasan el marrazo a aquellos seres indefensos que tuvieron el heroísmo de no pedir perdón. ¿Cómo los acabaron? Con la muerte de Leocadio González, dijo, digno de figurar entre los grandes héroes de la tierra, terminó la batalla al 6 de la tarde, poco antes de aquel sol en que Occidente se ocultara en su faz, que parece ver querido en su despedida por último adiós a los hijos del suelo. Entonces, aquí, pues, al baluarte de la torre fueron asumidos a defender a sus compañeros el sargento Ventura Ruiz y los soldados José María Cervantes, Nuilo y Clemente Mencillas. Y pues se habla aquí de las personas, el maestro, de los que defendieron ahí los seres del 64 en su vida y sacrificio, formaron la patria libre y soberana. Pero ¿cuál patria libre y soberana? Yo aquí no estoy de acuerdo en eso. O sea, ¿cuál patria libre y soberana? ¿De qué? Ahora fíjense el mundo en el que estamos. O sea, puras guerras. Como yo les decía, comparemos los hechos de cuando fue la Nueva España. No hubo estos conflictos. México no ha tenido paz. No ha tenido paz entre los mismos mexicanos. Bueno, aquí fueron los franceses los que invadieron, ¿verdad? Y bueno, aquí también el maestro David Legazpi, el maestro historiador de Nochistlán, con todo respeto, mi maestro David Legazpi, en sus apuntes sobre la historia de Nochistlán, también en el capítulo 4 de la intervención francesa del 13 de mayo de 1834, día como fue ese día de que entraron en Nochistlán, presenta una serie de listas de defensores de allí de Nochistlán. Están los nombres de las personas en su libro del maestro David de Legazpi. David Minero Legazpi, ¿verdad? En su libro que se llama La intervención francesa del 13 de mayo de 1864, pues recomienda que quiera hundir más en la historia, ¿verdad? Ahí está. Y es una serie de personas que estuvieron allí y bueno, pues realmente fueron sacrificados, digo, pues qué terrible, o sea, pues México, o sea, matándose y matándose. ¿Cómo puedes tú decir que México está mejor? No puedes decir que México está mejor. ¿Cómo puedes decir que México está mejor después de la Revolución Mexicana? Cuando fueron, vamos a hablar de ello en Nochistlán. También 1910 hasta 1921, 1900. Pasó una guerra civil, millones de personas murieron allí, matándose unos con otros. Llegaba uno al poder, daba el golpe de estado, otro, llegaba otro, y a balazos. ¿Cómo México? Y hasta la fecha México no ha estado bien. Yo creo que México tiene que cambiar toda su estructura para llegar a ser un gran país. Y yo lo propongo. Deben desaparecer los estados, ya lo he dicho, deben desaparecer los municipios. México debe ser un gobierno centralista, no como está, por la cultura que tenía 300 años de la cultura virreinal. México tiene una cultura no republicana. Debe haber un gobernante, un gobierno central que imponga en los estados como provincias y los municipios les dé otro nombre, pero que el poder se centre como venía, fue en la época de la Nueva España, 300 años de paz, no hubo guerras, no hubo nada. Ahora está todo descontrolado, le estás dando puros cartelitos en cada estado, y en cada estado otros cartelitos más chiquitos en cada como municipio, y es un despapalle, no hay control, no hay orden, y lo que ha habido pues es lo que estamos viendo todavía hoy en la actualidad. Nada más que ahora se disfraza de otra manera, el crimen organizado, los élites, que bueno, pues son las nuevas formas de control, de invasión de los países. Ya los países no van a mandar ejércitos ni van a hacerle guerras a otro país. Te van a mandar grupos del crimen organizado, de organizaciones, de élites que van a dominar en los territorios chiquitos en cada lugar, y son los que están gobernando. El gobierno no tiene poder, ya ha perdido el poder, debe de recuperarse, debe reestructurarse. Entonces, eso es lo que se vivió en Nochistlán, y lo que dice lo que comenta el maestro Pedro Rodríguez, pues una avanzada que, según dice, bueno, de acuerdo a lo que decían algunos viejos o lo que comentaba la gente, es lo que él escribe aquí. Según decía nuestro informe, era la resguarda del ejército francés en su camino a este lugar. Pasó por la ranchería de La Labor, Nochistlán, Zacatecas, visitando la casa del señor Manuel Jauregui, donde se celebraba un baile. Al percatarse de la presencia de los fuavos, tuvo
el público trató de huir, pero estos los detuvieron, presintiendo apoderarse de las damas, y como el número de soldados que era reducido, se escolarizaron a los naveroñes, hicieron sus armas y sus puñuelos y golpes, les dieron muerte, enterrándolos de inmediato en un arroyo ubicado a 100 metros de lo que hoy la iglesia es la iglesia del lugar, y desde entonces ese lugar se le conoce como el Arroyo de los Colorados. Son hechos que ocurrieron, ¿verdad? También la cohesión y la unidad presentada por cada nochistense no fue estable por las razones de orden político u otras causas. Es lo que les he dicho, pues no había unidad, no había, o sea, en la época de la Reforma, pues imagínense cómo estaban. Unos eran conservadores, otros eran liberales, no había unidad. En la primera edición, asentándose que los éramos Catarino y Victorio Rodríguez, los tilines habían cometido la cruel de las traiciones, haciendo que por intenciones de estos, el conde de Poitiers desviara su itinerario de marcha y vinieran a tomar Nochistlán. Las últimas investigaciones realizadas presentan este hecho en la siguiente forma. El señor coronel J. Jesús Mejía, jefe de la plaza, organizó retenes y guardianes como prevención de una posible visita de las fuerzas invasoras. La mayor parte de los vecinos se presentaron a dar ese servicio. Los hermanos Rodríguez asistieron varias veces a cumplir esa comisión, pero dado su estado de pobreza, exponían al coronel la imposibilidad de cumplirlas algunas ocasiones. La disculpa no era aceptada al grado que se les castigó en forma severa. Entonces, pues, las víctimas, no teniendo a quién recurrir para que los aliviara en la actitud del jefe de la plaza, se fueron a quejar con los invasores, lo que motivó que se dirigieran a esta tierra. O sea, pues había problemas ahí en la gente. La gente, en lugar de pedirle ayuda a los compañeros que estaban allí, iban a pedirles ayuda a los franceses, a los invasores, que no fueron a traer a Francia como comúnmente se propagó la noticia. Su estado de ánimo estaba lejos de traicionar los principios nacionales, menos desde que la sangre nochistense fuera ofrecida por una imprudencia, falta de previsión. Entonces, pues aquí está la historia. Fue realmente la invasión de los franceses que llegó hasta Nochistlán, y bueno, se quedó allí. ¿Se han fijado ustedes por qué en Nochistlán, en esa región de los Altos de Jalisco? Bueno, pues hay mucha gente alta, gente con ojos de color, gente blanca. Pues es porque los franceses también llegaron y se mezclaron con las personas que allí estaban, ahí se quedaron, y pues también la población de hoy, ustedes pueden observar ciertas características que son muy diferentes a otras regiones, por ejemplo, de Guerrero o de Oaxaca. Vean la población de Nochistlán, la población de los Altos de Jalisco, las características. O sea, tenemos un poco de historia de características francesas por esta situación de la llegada de los franceses. Entonces, pues cualquiera que haya sido la razón que se tuvo para hacer que los franceses vinieran a este lugar, lo cierto es que los señores Rodríguez tomaron parte directa en este hecho, y que por diferentes causas estuvieron en servicio del invasor recibiendo prebendas, tal como testigo al siguiente documento. O sea, según eso que les dieron, porque fueron por ellos, según eso, los Rodríguez. En los archivos parroquiales de Nochistlán, libro de gobierno número 5, y se asienta una orden de la mitra, el señor cura de Nochistlán, para que pida garantías al jefe político para la seguridad de la iglesia, el 29 de abril de 1865. Constata la autoridad de aquella época que está presto para auxiliar en firma subjefe político Victorio Rodríguez. Lo anterior afirma que no solamente los señores Rodríguez administraron la casa del señor coronel J. Jesús Mejía desde el día de la derrota, el 13 de mayo de 1864, de acuerdo con lo que asentamos enseguida, sino que se sostuvieron en el poder años después, garantizados por los conservadores, que es lo que les digo, por los conservadores, que de seguro dejaron como resguardos a los invasores, porque en caso contrario los liberales y familiares de los defensores nochistenses los hubieran alejado de la casa del poder. Lo que digo, estaban también dentro de allí pues los conflictos entre los liberales y los conservadores, y eso es lo que nos ha traído hasta ahora, ¿verdad?, la división de México. Pues en relación a la toma de la casa del señor coronel don Jesús Mejía, nos refiere: al caer la tarde fue pasado por las armas el señor J. Jesús Mejía y sus compañeros, dando órdenes al conde de Poitiers, ¿verdad?, se tomara la prisionera a la familia del señor coronel, lo que no realizaron por estaba ya fuera de la población. Sin embargo, la casa del coronel Mejía, que estaba en la 5 de mayo número 12, la tomaron los invasores, constituyéndola como el cuartel general de sus operaciones, sin conocer el tiempo preciso de que la administración. Pero los informes más de los señores Rodríguez, los tininis, lo tuvieron a su
cargo hasta que el señor Arteo Mejía llegó a jefe político, lo recogió y lo entregó a los familiares del coronel Mejía. Entonces, el hecho de armas sucedió el 13 de mayo de 1864. Tuvo matices propias de la lucha. Los sonochistenses que sucumbieron en contra de los suavos se cubrieron de gloria y sus nombres ocupan un lugar distinguido en las páginas de la historia de México. El coronel Geta Jesús Mejía, Juan Álvarez, Leocado González, Santos Oropeza y Bruno Portillo y demás patriotas que ofrecieron su vida en aras de la patria como aguerridos y valientes liberales que dejando una estela de patriotismo y de valor que recogieron los hombres del mañana para confortar el México del porvenir, el Nochistlán del porvenir. Y es lo que puedo comentarles, ¿verdad? De este periodo de la Reforma, que realmente en Nochistlán pues fue lo que motivó allí fue la invasión francesa. Les digo, la época de la Reforma, pues los liberales y los conservadores se vieron incrustados, les digo, por una serie de conflictos, como lo maneja pues también el maestro Juan Miguel Zucinegue. Muchos problemas entre liberales y conservadores, entre la iglesia y el Estado. Y pues como les digo, eso fue otro periodo de guerras internas en México. Primero tenemos la guerra de independencia, ¿verdad? Que fue un conflicto de 1810 a 1821 de puros conflictos, de guerras. No, México no tuvo paz. Entonces yo mi pregunta que me hago y que les hago y que nos deberíamos hacer, ¿México estaría mejor después de la independencia de México que durante la época del virreinato? No, ¿verdad? No estuvo mejor y no ha estado mejor. 300 años de paz. Hoy llevamos, después de la independencia, 200 y feria, 250 años casi, y México no ha tenido paz. Hoy estamos viendo el crimen organizado, cómo está en nuestras comunidades, cómo están los conflictos, cómo está la situación. México no ha tenido paz. Entonces México está en decadencia. México, nomás que las narrativas que nos meten es de que estamos mejor, de que estamos creciendo, y que pues, eso te lo dicen, pero en realidad ha habido una serie de problemas y ahí están los libros, están los escritos. Veamos, aquí está esto. Y bueno, aunque en el escrito se narra estas guerras como un gran honor, como una gran grandeza, dio su vida, dio la sangre por la patria. ¿Y dónde está la patria mejor que entonces? Dieron su vida y todo eso, y no se ha mejorado nada. Estamos peor, o sea, a ver, ¿quién dio su vida en la Nueva España? Hubo crecimiento, hubo desarrollo, grandes construcciones de bellezas de arquitectura, de las artes, de economía. Fuimos ejemplo mundial. ¿Qué hemos sido ahora después de la independencia? Es para el análisis, ¿no? Pero ahí están, hay distintos autores donde ustedes pueden leer, documentarse y entender esta temática. Y como les digo, pues este espacio de México Vivo, ayer, hoy y más allá, refleja eso. Una introducción a la geopolítica de México lindo y querido, de América y del mundo, en donde pues nos basamos en la lectura y la filosofía y la historia de autores del mundo tradicional, ¿sí? Del mundo tradicional, así es. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme en este día. Los espero el próximo martes a las 3 de la tarde, o también estamos aquí los martes 3 de la tarde y los sábados a las 3 de la tarde para compartir un poquito de historia y, bueno, un enfoque diferente, no diferente, sino enfocado a la realidad con autores serios del mundo tradicional. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Que la pasen bien.